cambio de variable x igual a u por y, que es lo mismo u x entre y. Cuando la m, ¿cuándo es la m? La función que multiplica diferencialmente. Recuerda que nuestro modelo matemático es de esta forma. L en x, y, n en x, y, ¿cierto? Ya, esta de acá. Cuando esto de aquí es más fácil que la n, dice, ¿no? ¿Cómo así más fácil? O sea, una fórmula más pequeña, ¿no? La otra, esta de acá, por ejemplo, que sea x, y de acá que sea exponencial por logarítmico por una trigonométrica, se llama más compleja, pues, ¿no? Cuando la n está más simplificada, por decirlo así, que la n, ahí es que tú vas a tomar ese cambio de n. Mira el ejemplo, mira. Resolver. ¿Quién es la m? X. ¿Quién es la m? Y menos 2x. La m está más simplificada. Ahí tú puedes tomar el cambio de variable x igual a 1 por y. Aunque en ese ejercicio el n tampoco está muy complicada que digamos, ¿no? O sea, ahí tú puedes meterle cualquier cambio de variable. Y ahí vas a practicar tú con el cambio de variable, el anterior, y igual a u por x, y vas a solucionarlo con el cambio de variable x igual a u por y. Para que te des cuenta de qué pasa y cuál es mejor que la otra. No va a haber mucha diferencia, creo yo, ¿eh? Pero si en cambio, en lugar de esto, acá hubiera estado una división o algo así, y un poquito más compleja, ahí es donde se nota mejor la elección del cambio de variable esta de acá, en lugar de la otra, siendo el m mucho más simplificada que el n. ¿Ya? En ese ejemplo, el m también está más simple que el n, pero no es demasiado. Entonces, ahí tienes dos indicadores cuando utilizar un cambio de variable antes que el otro. El primero era la ecuación, ahí va a aparecer y entre x, así que es un cambio de variable. Pero si aparece x entre y, es un cambio de variable. La otra es esta parte de acá, mira, ven, si el n es más fácil que el n, ahí utilizas el otro cambio de variable, me refiero x igual a 1 por y. Pero sigamos leyendo, también podría ocurrir que después de utilizar una sustitución o cambio de variable, podemos encontrar integrales que son difíciles o imposibles de evaluar en forma cerrada. Y el cambiar de sustitución puede facilitar la solución del problema. Digamos que tienes una acá, el m y el n son parecidas, no puedes distinguir entre cuál es más fácil. Así que tú agarras un cambio de variable. Pero recuerda que al final tienes que resolver las integrales. Y si esas integrales son complicadas, entonces pues ahí dice esto que mejor opta por realizar el trabajo con el otro cambio de variable y quizás las integrales te salgan más fáciles. Eso es lo bueno de tener dos caminos. Si por un camino la cosa se pone difícil, después de intentar sigue complicado, entonces mejor vas por otro camino, o sea, el otro cambio de variable, y esperamos que por ahí las integrales que aparezcan no sean tan complicadas. Pero, y si por los dos lados son complicadas, no puede hacer nada. A regresar nomás. Entonces, como tarea, capítulo 3. 5 y 10, ¿no? Ya eso lo sé como tarea, pues. Dale ahí. Ahora sí venía otro tema, que eran las ecuaciones diferenciales exactas. Ya, vamos a ir al toque esta acá. La teoría es una máquina y luego hay tres ejemplos y se acabó ya, hasta aquí todo. Mira, otro tipo de ecuaciones, las exactas. ¿Ya? Pero para entender qué es una ecuación exacta, primero vamos a entender dos conceptos. ¿Qué cosa es la diferencial total de una función de dos variables? Es eso que tú ves ahí, mira. ¿Ya? Por ejemplo, acá te pongo un ejemplo. ¿Qué tal si la función es acá f de x igual a x al cuadrado más y cuadrado? ¿Quién será la diferencial total? La diferencial total se expresa así, con la d adelante. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la diferencial total? A ver, díganme. Ahí está la fórmula.
diferencial de x más 2y. Eso sería la diferencial total de la función. Se deriva con respecto de x por diferencial de x. Se deriva con respecto de y por diferencial de y. A ver, otra. ¿Quién es la diferencial exacta de esta función? La diferencial exacta. Dígame. Diferencial de x. Nada más 2y. No, derivada con respecto de y, x. Derivada con respecto de y, 2x. ¿Estamos bien? Se deriva con respecto de y, pues, acá dice, mira. A toda la función, pues. Acá, con respecto de y, x. Con respecto de y, 2y. Ahí se le deriva. Y finalmente por diferencial de y. ¿Ya? Eso es la diferencial exacta. ¿Estamos? Bien. Siguiente. Cuando decimos que una expresión como esta es una diferencial exacta, perdón, arriba era diferencial total. Yo estaba diciendo, ¿sí dije? Cuando decimos ahora que una expresión como esta, que prácticamente sería lo que está acá, es una diferencial exacta. En pocas palabras, digámoslo así. ¿Qué tal si te pongo así? 2x diferencial de x más 2y más 3x diferencial de y. ¿Esto será una diferencial exacta? Bueno, lo será si esto de acá viene a ser la diferencial total de alguna función de dos variables. ¿Ya? Si esto de aquí viene a ser la diferencial total de alguna función f, entonces a esto se le llama diferencial exacta. A ver, ¿existirá una función de manera tal que esto sea su diferencial total? Pues sí, ya. Existe f de x, ¿qué sería? Esto de acá ya sabes que es su derivada con respecto de x, y esto de acá es su derivada con respecto de y. Ajá, x al cuadrado. ¿Sí o no? Ya está tan fácil. Entonces, sí, efectivamente, esto de acá, decimos que si es una diferencial exacta. ¿De acuerdo? Ya está. Bien, entonces con eso ya te presento que esa es una ecuación diferencial exacta. Mira, ahí está. Otra vez el modelito, mira, es el mismo modelo que para las homogéneas, ¿cierto? Entonces en la ecuación, en el examen yo tengo que poner una ecuación así, y con verla tú dices, uy, esta puede ser exacta o puede ser homogénea, ¿cierto? Tienes que saber determinar ahí. ¿Cómo sabes si es homogénea? Lambda x, lambda y, lambda x, lambda y, y ve que el m y el n sean homogéneas del mismo grado. Y si ves, puede ser que sea exacta. ¿Y cómo sabes si es exacta? Ahora te voy a enseñar. Esta ecuación diferencial de acá será exacta si es que lo que está a la izquierda es una diferencial exacta. En otras palabras, si esto de acá, si existe una función, eso, ¿no? Tal que la diferencial total de esta sea lo que está a la izquierda. En otras palabras, que esta m, ¿con quién debe corresponder? ¿Verdad? Si existe una función tal que el m, ¿quién debe ser? Y el n
total es m, mira la diferencia exacta, la diferencia total. Derivamos con respecto de x, diferencial de x. Derivamos con respecto de y, diferencial de y. Eso es lo que aplicamos por acá. Ya, entonces, mira. Si esto de acá es una ecuación diferencial exacta, entonces debe existir una función de dos variables, llámese f, de manera que su derivada de f con respecto de x es el f. O sea que esto de acá es f de x. El f. Y si tú derivas el f con respecto de y es el n, o sea que esto de acá es f con respecto de y. Y si tú ves derivada con respecto de x, diferencial de x, derivada con respecto de f con respecto de y, diferencial de y, ¿esto qué cosa es? Diferencial total. En otras palabras, podemos decir que la ecuación es exacta si lo que está a la izquierda de esta igualdad siempre la tasa de cero, todo lo que está a la izquierda viene a ser la diferencial total de alguna función f. Por eso que es lo siguiente, pues. Dice, la ecuación diferencial será exacta si es que, esta es la palabra clave, no se olvide, existe una función, llámese f, de manera que si tú derivas con respecto de x, ¿quién es? La n. Y si derivas con respecto de y, ¿quién es? La n. Y solo así, esto de acá es la diferencia total. ¿Listo? Por ejemplo, mira. Esta de acá era la diferencial total, ¿no? De esta f, ¿sí o no? Entonces yo puedo agarrar así, ¿ves? Yo puedo agarrar acá, ¿ves? Todo esto de acá. 2x diferencial de x más 3y cuadrado diferencial de y igual a 0. Esto, chicos, es una ecuación diferencial exacta. ¿Por qué? Porque existe f de dos variables tal que si yo derivo con respecto de x, ¿cuánto sería? Existe f. ¿Quién es el f? Esta f. Esta de acá. X cuadrado más y cubo. Y se cumple que si yo derivo con respecto de x, es esto, que es el m. Y si derivo con respecto de y, derívalo. 3y cuadrado, siendo que el n. Por eso la ecuación de acá es exacta. ¿Se comprende? Ahora, esta definición es complicada. Por ejemplo, acá estaba fácil, pero yo cambié esto y ya te tranqueaste, ¿no? Entonces, si a mí me dan derivadas parciales, encontrar la función que yo derive con respecto de x y me salga esto, que derive con respecto de y me salga esto, es complicado. Así que luego vamos a dar una propiedad para determinar de forma muy sencilla cuándo una ecuación diferencial es exacta, ¿ya? Pero esta parte de aquí lo voy a necesitar para el método de solución. Entonces, cada vez que yo digo que yo tengo una ecuación diferencial exacta, ¿qué vamos a decir? Repite. Si la ecuación es exacta, ¿tú qué vas a decir? ¿Existe? ¿Qué existe? Tal que, si a dicha función lo derivas con respecto de x, te va a dar el m de la ecuación. Pero si lo derivas con respecto de y, te va a dar el n de la ecuación. ¿De acuerdo? Vamos a escribirlo por acá. Si esta ecuación de acá es exacta, ¿tú qué dices? Entonces, ¿qué dices? ¿La palabra clave? Existe. ¿Qué existe? Una función, llámese f, de dos variables. Tal que, si a esta lo derivas con respecto de x, es igual. El m de la ecuación. Y si lo derivas con respecto de y, no te olvides de esto, ¿ya? Lo voy a necesitar para el método de solución, mas no para verificar si una ecuación diferencial es exacta, porque las definiciones no son prácticas para el cálculo. Por eso utilizamos las propiedades. Ahora te voy a mostrar una propiedad que te va a permitir distinguir si una ecuación diferencial es exacta o no. Y eso va a ser bien fácil. Porque por aquí,
Si tú vas por el camino de la definición, está complicado. Si acá te van a dar una función y acá otra función, busca una función f que al derivarlo sea esto y al derivarlo con respecto es esto, complicado. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora sí, te voy a mostrar una propiedad. Y no te olvides esto, ¿ya? Cuando yo digo exacta por definición, existe una función f tal que se cumple esta ley. Bien, vamos a esa propiedad. Ya está. Mira, a ver, esa es la propiedad. A ti te dan la ecuación diferencial así. Y si tú quieres verificar si esta es exacta, vas a aplicar esta propiedad, yo le llamo de las derivadas cruzadas. Porque el m siempre va con el x, ¿no? Sin embargo, acá tú ves que el m no le estás derivando con respecto de x, sino con respecto de. Cruzamos ahí hasta el y. Y tú ves que el n siempre está con el y. Pero sin embargo acá tú ves que el n derivada cruzamos con el x. ¿Ok? Tú calculas el m, lo derivas con respecto de y. Ya este n con respecto de x, tienes que ver que las derivadas son iguales. Si las derivadas son iguales, exacta es. Si no son iguales, no es exacta. Vamos a practicar eso entonces, ¿ya? Pero no te olvides por definición. Si la ecuación diferencial es exacta, ¿tú qué dices? Existe dos variables, llámese f, que si lo derivas con respecto de x, ¿quién es? Si lo derivas con respecto de y, no te ves de eso, ¿ah? Ya. Mira, un ejemplo acá, por ejemplo, esta ecuación diferencial. A ver, si utilizamos la definición, ojo acá, encuentra una función que al derivarla con respecto de x sea esto, y si lo derivas con respecto de y, sea esto. Ya, toque pedal. ¿Ves? La definición es complicado, ¿no? ¿Qué va a hacer con respecto de x que me dé esto de acá? Y con respecto, quizás se encuentre una función que me dé esto de aquí. Pero a la vez, si le digo con respecto de y me dé esto de acá, ya se complicó. Quizás esa que tú das ya no te sale. ¿Te das cuenta? Tranquilo, que vamos a pensar esto, que está más rápido. ¿Quién es el f? Lo que multiplica el diferencial de x. Cuidado ahí. Te estás acostumbrando siempre que el diferencial de x aparezca acá. En el examen puede que yo acá ponga diferencial de y acá ponga diferencial de x. Entonces dices, este es el m. Te dejas de llevar, ¿no? Primero tú tienes que ver dónde está el diferencial de x. Puedes dar el inicio al final. Tienes que encontrarla. Acá está el diferencial de x. Entonces esto es el m. ¿Ya? No vaya a ser que ahí yo ponga acá diferencial de y acá lo ponga diferencial de x. Entonces el m sería esto, ¿cierto? Pero te dejaste llevar porque estás acostumbrado que el m aparezca a este lado. El m puede aparecer en todo lugar. ¿Cómo lo reconoces? Primero tienes que estar igual a 0. Acá tiene que ser 0. Si acá no es 0, acá no hay m ni n. Tiene que ser 0. Y ahora tienes que buscar acá el diferencial de x. Ahí está. Entonces este es m. ¿Ya? ¿Qué haces con el m? Lo derivas con respecto de y. Y esto de acá, si lo veo que multiplica el diferencial de y, esto es el n. ¿Qué hace con el n? Ya, vamos a ver esas derivadas. Tienen que ser iguales, parece necesario. Entonces, ahí está, mira. El n, todo esto. El n, todo esto. Acá al n lo deriva con respecto de y. Este es constante, derivada de seno, coseno. Acá su derivada es menos 2 por el seno de x. Acá, con respecto de x, la derivada de esto es el mismo, por coseno de y. Derivada 2 es 2. Derivada de coseno, menos seno. Ahora fíjate. ¿Lo ves? Son iguales. Como las derivadas cruzadas son iguales, concluimos que la ecuación diferencial es exacta. ¿Sí? Revisa eso. ¿Se entendió esta parte? Otra, ¿ya? Ahora sí, el método de solución, jóvenes. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Nos pueden pasar 5 minutos? Para llegar acá.
Pasa, pero yo te di 3 minutos para que hagas separar variables. Tú te fuiste hasta 15. Devuélvame los 10, pues. Bien, mira la solución. Ojo. Si la ecuación diferencial es exacta, ¿qué decimos por definición? Existe. Dice la palabra existe. ¿Qué existe? La que se lleva por la de. Entonces, acá está la ecuación. Asume que es exacta. ¿Qué decimos si es exacta? ¿Qué tal? ¿Tal qué? Es el n, ¿cierto? Y si lo derivas con respecto de ese, ya está. Ese es por definir. Ya, a esto le voy a llamar 2. Entonces, pues, dice acá que el n lo puedo escribir así. Reemplaza acá, en lugar de n, hace esto. Ahí está. En lugar de n, ahí está. Diferencial de x, diferencial de x. Y acá tengo el n, pero el n, según la ecuación 2, lo puedo escribir así. Entonces, reemplazo el n, y te digo, ahí está. Diferencial de y, 0, ahí está bien. ¿Me sigues hasta ahí? Estoy reemplazando el m y el n con las derivadas, ¿no? Porque tengo la igualdad de 2, mira. La 2 me dice que el m es esta derivada y el n es esta derivada. Entonces, esta derivada lo reemplazo acá y me queda así en la cosa. ¿Está bien, no? Ahora, mira, tengo derivada f con respecto de x, diferencial de x. Deriva con respecto de y, diferencial. ¿Cómo se llama esto de acá? Acá, ¿qué fue lo que calculamos? Deriva con respecto de x, diferencial de x. Deriva con respecto de y, diferencial. ¿Cómo se llama esto? Derivada diferencial total. Entonces, lo que tú tienes acá, ¿qué cosa es? Es la diferencial total. ¿De qué? De f. Ahí está. En x y. O sea que esto de acá es la diferencial total de f, que es igual a 0. La diferencial, si la diferencial es igual a 0, ¿cómo es la función? Es como la derivada. Si la derivada es 0, ¿cómo es la función? Constante, yo no. Deja eso acá. Concéntrate, porque después. Ahí está. Entonces, mira, ve, acá tengo ya la f. No sé lo que hace con el x y el y, pero sé que va a ser una constante, ¿cierto? Recuerda que tu solución no es la f, es esta de acá, la y, ¿cierto? Acá, ¿cuál es el problema? Que no sé qué hace la f. Porque si yo supiera qué hace la f, recuerda que es una operación entre estas variables, ¿cierto? Mira, imagínate que supieras que la f es la que suma. Entonces, ¿esto cómo sería? X más la que suma, estamos suponiendo, y igual a 0. Ahí tienes la solución implícita, o te dejas el y, se puede, y ahí tienes la explícita. O asume que la función f es la que multiplica. Entonces, ¿cómo te queda todo aquí? Si la función f es la operación multiplicación. Y ahí tienes la solución implícita. Y siempre que se pueda, tú despejas. Y ahí tienes la implícita. Pero para llegar a esto de acá, estoy asumiendo qué cosa es la f. En otras palabras, yo necesito saber qué hace la f. Aunque no sepa qué haga la f, sé que va a ser constante. Eso ya lo sabes, la f es constante. Pero para poder sacar de aquí la y, tengo que saber qué hace la f. Ya sé que es constante, pero ¿qué operación es la que hace? ¿Me explico? Una vez que yo sepa cuál es la operación que la f haga, entonces lo reemplazo, ¿no? Y ahí ya puedo establecer la solución implícita o explícita, y que no se pueda despejar la variable diferente. ¿De acuerdo? Entonces, a continuación lo que voy a hacer es encontrar la f. ¿Queda claro, jóvenes? Porque una vez que yo sepa lo que la f hace, supongamos que la f es la que suma, ya pues acá suma nomás, y ahí está la solución. Ahí no va a estar la solución implícita, y si se puede, la explícita. Supongamos que la f, me entero que es la que multiplica. Ahí está, mira. La 4 se vería así. Y de acá, si es que se puede, despejo la línea. ¿Ya? Bien, chicos, tranquilos ahí, ahí está nada, todavía no vamos. De buena ejemplo, para la próxima no demoren un cálculo sencillo.
Le dije 5 minutos, ¿no? Espérense. Bien, entonces mira, ahí está. Tengo dos caminos por el cual empezar. ¿Empiezo por esta o empiezo por la otra? Los dos son válidos. Luego te voy a decir el camino, cuál se antepone ante la otra. ¿De acuerdo? Luego te voy a decir. Lo que sí te puedo decir ahora es que los dos los vas a utilizar. Una primero y la otra la utilizas después. Pero por la que uses primero vas a integrar. Y la que uses después va a ser para derivar. Integrar, luego derivar. ¿Estamos? Si tú vienes con esta, integrarás. Si tú vienes con esta, integrarás. Y luego derivas. ¿Estamos? Entonces sacaremos los caminos. Esta otra. Bueno, empecé por esta. Ahí está. ¿Cuál es el objetivo, jóvenes? Saber cómo opera el F. Pero ya sé qué es. No te olvides, ¿eh? El objetivo es saber el F. ¿Qué hace? ¿Qué operación está haciendo? Ya sé que opera el X y el Y, ¿no? Pero, ¿cuál es la operación? ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, si yo quiero hallar el F, acá tengo el F, pero bajo el signo de la derivada con respecto de X. ¿Cómo la libero la F desde el signo de la derivada? ¿Cuál es la inversa de la derivación? Integración. ¿No te dije? O la que tú empiezas tienes que integrar. Pero como ahí tengo derivada con respecto de X, ¿con qué integrar? Elimino esa derivada. Tengo que integrar con respecto de X. Bien, así que vamos a integrar ambos lados, ¿ya? Entonces tú integras con respecto de X para que elimines esta derivada que es con respecto. Si acá fuera derivada con respecto de Y, tú integras con respecto de Y, pero acá será X. Entonces mira, se fue. Se va la derivada con la integral y ahí tengo la F. Y para este lado tendría que integrar con respecto de X. Mira, ahí está. Ahí está la F. Y ahí estoy con respecto de X. ¿Ya? Y esto es calculable porque la F te la van a dar en la ecuación. Cuando tú tengas la ecuación, ahí está la F. Entonces simplemente te integras con respecto de X. Si integras con respecto de X, ya sabes, el Y se asume que es constante. Ahora, mira, aquí te enseñaron esto. Integral de 2x, diferencial de x. ¿Esto es igual? ¿Cuál es la función que la derivada de la 2x? X al cuadrado, pero más una constante. ¿Cómo lo verificas? Derivas esto de acá y tiene que darle, derivamos x al cuadrado, 2x. Derivada de 0, 0. Y ahí está. Cuando la función depende de una sola variable es constante, ¿ya? Pero cuando la función depende de dos variables, en lugar de la constante va a ser una función que depende de la otra variable. Acá si estás integrando con respecto de x, acá sería g que depende de la otra variable. Y entonces, mira, verifícalo, mira. Deriva esto de acá. La derivada de esto, ¿cuánto va a ser? Se va a la integral, te queda la m. Derívalo con respecto a x. Como no depende de x, también es 0. Entonces, mira, cuando tú integras una función de dos variables, con respecto de una, en lugar de una constante, es una función de la otra variable. Digamos que acá, por ejemplo, yo integro con respecto de y. Entonces, acá sería integrar y acá, en lugar de una constante, sería función g que depende de la otra variable, o sea, x sería. ¿Ya? Cuando la función depende de una sola variable, ahí sí es constante nomás. Pero si la función depende de más de una variable, ya no es constante, es función de la otra. ¿Estamos? Ya está. Entonces, como estoy integrando con respecto de x, será función de y, de la otra variable. Bien, entonces mira, esto de acá es calculable porque la m yo la tengo en la ecuación. Lo integras y ya tendrías ahí esto de acá. Pero todavía no conoces la f porque ¿qué nos falta conocer? Nos falta conocer esto, ¿no? Entonces ahora mi objetivo va a ser conocer la g. Reemplazo aquí, esto es calculable y ya tendría la f. El objetivo es encontrar qué operación hace la f, pero recuerda que aunque no lo sepa, yo sé que es constante. Aquí casi la tengo ya, porque este es calculable, tú lo vas a conocer. Tú lo calculas, la tienes, pero esto de acá es el problema. ¿Cómo voy a hacer para calcular? A partir de ahora voy a calcular g, entonces ya. Ya con esto terminamos. Bien, entonces para calcular g,
Ya utilicé esta de acá, ¿verdad? Ahora voy con esta. Pero la segunda es para derivar, la primera es para integrar, la segunda es para derivar. Si agarras esta primera, será para que integres. Esta será para derivar. Entonces ahora voy a utilizar esta de acá. Y acá, ¿qué información tengo? Que la derivada f con respecto de y es n. Entonces voy a agarrar a toda esta ecuación de acá y la voy a derivar con respecto de y. ¿Estamos? Ya estamos terminando. Mira, ahí está. Derivo con respecto de y. Deriva con respecto de y. Todo esto de acá lo derivo con respecto de y. Ahí está. Derivada de esto con respecto de y, ahí la tienes. Derivada, como de acá solamente depende de y, la derivada ya no es parcial de la ordinaria. Acá sí, porque esta depende de dos variables. Derivada parcial. Pero esta depende de otra variable. Así que derivada ordinaria, la famosa prima. ¿Estamos? Listo, pues, pero ¿cuánto es eso? Es n. ¿Sí o no? Entonces vamos a reemplazarlo con n esa cantidad. El n tú lo conoces de la ecuación. Ahí está. De acá también a la vez lo pones n y despeja la derivada. Esto de acá pasa para acá restar. Y este es n. Ahí está. Este es n, esto viene a restar y ahí tienes la derivada. Recuerda que yo quiero saber qué hace f, pero cuando quiero saber qué hace f me falta conocer este dato de acá. Entonces ahora mi objetivo es conocer la g. Y para conocer la g, obtuve la g'. ¿Qué hago acá para tener la g a partir de su derivada? ¿Cómo elimino la derivada de acá? Tengo que integrar con respecto de la única variable y. Entonces integramos con respecto de y. Ahí está. Integro con respecto de y, se va la derivada y ya tengo la g, la que me faltaba acá. Esto tú lo conoces. Esto es calculable. El m lo conoces. Si acá integras con respecto de y, acá también tendrías que integrar con respecto de y, ¿cierto? Acá también. Todo esto de acá está en corchetes. Y integras, ahí está la integral, con respecto de y, ahí está. Y la constante siempre, ¿no? De integración. Ya está. Ahora, esto de acá es calculable. ¿Por qué? Porque ¿de qué depende? Del n y del m. Y el n y el m es conocido, te lo van a dar en la ecuación. El m, te lo dan en la ecuación, lo pones acá, lo integras con respecto de x, lo derivas con respecto de y. Todo eso se puede calcular. Luego le restas el n y luego lo integras con respecto de y. Todo esto es calculable porque el m y el n son conocidos. Entonces, acá en otras palabras te voy a decir que vas a poder calcular el g. Y como ya tienes el g, ¿qué haces? Acá lo reemplazas. Colocas ahí el g, esto es calculable, lo vas a conocer, y simplemente sumas y ya tienes el f. Entonces finalmente dices, reemplazando beta en alfa, logras conocer la f. Y como ya sabes qué hace la f, ya hasta ahí ya sabes lo que hace la f, acá reemplazas. Y si acá reemplazas, ahí vas a tener la solución implícita. ¿Ya? Digamos que al calcular esto de acá, cuando tú calculas, te sale x más y. Ah, ya. Vienes por acá y reemplazas x más y igual a 0. Ya está, la solución implícita. Digamos que cuando la reemplazas acá, te queda logaritmo de x más y entre x al cuadrado. Ya listo, acá reemplazas. Sería logaritmo de x más y entre x al cuadrado. Si quieres, despeja el x o lo dejas ahí implícita, porque ya sabes lo que hace el f. Vamos a acabar con un ejemplo. ¿Estamos? A ver ahí. De acá terminamos, ya 2 minutitos nomás. Listo. Mira, a ver, ahí tienes la ecuación. Primero vamos a verificar que sea exacta. Listo. Lo que está multiplicando el diferencial de x es el m. Y lo que está multiplicando el diferencial de y es el n. ¿Qué haces con el n? Lo derivas con respecto de y. ¿Y qué haces con el n? Lo derivas con respecto de x. Y me doy cuenta que me salen iguales. Entonces, si estas derivadas son iguales, la conclusión es exacta. ¿Ya?
propiedad de las derivadas cruzadas. M con respecto de Y, N con respecto de T. Listo, ya es exacta la cosa ya. Entonces, como ya es exacta, ¿qué dices tú por definición? Existe una función, llámese f de dos variables. ¿Tal qué cosa? Si tú le derivas con respecto de x, ¿a quién va a ser igual? A la n. Y si derivas con respecto de y, a la n. Sí. Celular, ya, por segundo, lo botas la verdad. Acá ve, eso es, como es exacta, existe, entonces existe una función de variable tal que ya. Y tienes dos caminos. Elige cualquiera, ¿ya? Acá te voy a explicar cuál camino conviene, ¿ya? Mira, por el que tú empieces, tienes que integrar. Si tú empiezas por acá, tienes que eliminar esta derivada con la integral, pero integra con respecto de. Pero si tú integras acá, tienes que integrar acá la m también, con respecto de sección. Ahora, si tú empiezas por acá, tienes que ligar la f de esta derivada con respecto de y. O sea, integra con respecto. Pero si a la izquierda tú integras, a la derecha también. Y acá se toma la elección. Mira, si empiezas por este camino, tú tienes que integrar m con respecto de x. Pero si empiezas por este camino, también vas a integrar. ¿Pero qué integras? N, pero con respecto de. En ambas integras, pero las integrales son diferentes. Por acá integras a m, por acá integras a n. Pero por acá integras con respecto de x, y por acá integras con respecto de. Entonces tú tienes que ver la ecuación, mira. Ahí está el m, y ahí está el n. Y te preguntas, ¿cuál es más fácil para ti? ¿Integrar m con respecto de x o integrar n con respecto de y? Tu respuesta te va a decir por cuál empezar. ¿De acuerdo? Así se elige cuál camino. Si tú eliges el de acá, pero luego dices, uy, está tranca, integrar esto con respecto de x, apunta al otro lado. Y si ves que al otro lado integrar n con respecto de y está más fácil, pues por acá empieza. ¿Estamos? Todo tiene que ver, tienes que ver el m y el n. Y preguntarte, ¿cuál es más fácil integrar? ¿Esta integral es más fácil o esta de acá es más fácil? Si este es más fácil, por acá arranca. Y si no, si este es más fácil, por acá arranca. Entonces ya sabes cuál camino empezar. En este caso, fíjate que los dos son polinomios, los dos son iguales, los dos son tan fáciles como tan difíciles. Así que ya elegí un orden, mira, acá lo elegí bien. He empezado por este camino. Ya, esto ya terminamos, ¿ah? Bien, esta expresión por acá, ¿qué sale? Esto de aquí. ¿Qué hago entonces para integrar la f? Integro con respecto de x, porque ahí está la derivada con respecto de x. Integro, mira. Integro con respecto de x, entonces se libera la f. Y por acá con respecto de x, es constante, constante. Acá nomás integral. La integral de x al cuadrado, entre, pero con este 2 de arriba, me queda x al cuadrado y y cuadrado. ¿Ves? Integro con respecto de x es constante, sería 200. Aparece el x, ¿cierto? Y como estoy integrando con respecto de x, en lugar de una constante, es ahora una función que depende de la otra, o sea, de y. Mira, ya casi no tengo la f, ¿no? Me falta esta cosa. ¿Te acuerdas que esto era la integral de m? Bueno, como la m ya la conocemos, tú la puedes integrar, pues. Entonces, mira, ya casi la conoces, solo que te falta conocer. Si tú supieras quién es esto, se acabó la chamba. Entonces, ahora nuestro objetivo es encontrar la g. Entonces, para ello ahora sí voy a utilizar la otra información. En la otra información, ¿qué voy a hacer? Derivar con respecto, ¿no? Siempre la segunda que utilices es para derivar. La primera integrar, la segunda para derivar. O de acá empiezas integras y de acá después será para derivar. Ya está, mira. Entonces, derivando con respecto de y. F, si lo derivas con respecto de y, ¿quién es? Acá está, mira. ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces, buscas el n. Acá está. ¿La viste? Repito, si el f a todo esto voy a derivar con respecto de y, a la izquierda y a la derecha. Si el f lo derivo con respecto de y, yo no conozco la f, sí, pero tampoco es que conozca nada. Conoces dos cosas, conoces esto de la f, que si tú derivas con respecto de y es la n. Ah, ya. Entonces esto con respecto de y es la n, o sea, es esto. Y ahora acá, deriva con respecto de y, esto es constante, ¿no? Ahí está bien. Deriva de y cuadrado, 2y. Deriva con respecto de y,
2x. Deriva con respecto de y, g'. Y ahora hacemos la simplificación. Mira, esto de acá se va con esto de acá. Y en este caso se ha unido todo. Es decir, que la g', ¿cuánto vale? 0. Y si la g' es 0, ¿cuánto será la g? Pues una constante. Listo. Esto es lo que yo necesito. ¿Qué hago con esto? Vengo por acá y la reemplazo acá, le pongo c, ya se lo hacemos acá. Pero recuerda, mira, acá está la función f, x al cuadrado y cuadrado, 2xy, y la g es constante. Lo que salió en la meta, constante. Si acá te sale x al cuadrado, ¿cuánto? Lo que te salga, bueno, ya está. Bien, ahora el último paso, recuerda que la f, ¿qué cosa era? Constante, la f era constante, ahí está bien. Así que reemplaza. La f es constante, uno la puede poner acá. F constante, igual, x cuadrado y cuadrado, más 2xy, más 2xy, más la constante. Solo que lo vas a poner acá, te pones para allá. ¿Ya? Y ahora, lo mismo que constante de acá, se va al otro lado y se agarran entre constantes. ¿Qué te vale? Otra constante. Y ahí viene. Si se puede, se despeja la y, o si no, la dejas ahí en una familia uniparamétrica de soluciones tipo implícitas. Bien, joven, ahí tienes un ejemplo, ¿ya? Entonces, nos vamos a quedar aquí, pero si no te quedó claro, por favor, revisa ahí, tienes otro ejemplo solucionado. ¿Ya? Y si con eso no lo has entendido, entonces ya ahí está la práctica. En la próxima clase, jóvenes, practicamos hasta acá y ya después empezamos.